Cuando encontraron mi teléfono enterrado en la nieve, todavía estaba encendido, y el último audio grabado no era mi voz. No sé exactamente por qué decidí contar esto ahora. Tal vez porque cada invierno, cuando vuelve el silencio blanco y el frío muerde la piel, recuerdo esa noche con una claridad que me enferma. No era un viaje, no era trabajo, no era una expedición planeada. Fue algo mucho más simple. Algo que parecía completamente normal. Todo comenzó después de una tormenta intensa que dejó incomunicado al pequeño pueblo donde crecí. La nieve había caído durante casi 2 días seguidos, cubriendo carreteras, cables eléctricos y senderos. El sonido del viento contra las casas era constante, como un lamento lejano que no te dejaba dormir del todo. Yo había regresado para visitar a mi madre, que vivía sola desde hacía años en una zona rural, rodeada de bosque y campos abiertos. Esa tarde, poco antes de que oscureciera, la señal del celular comenzó a fallar. Primero los mensajes tardaban en enviarse, luego directamente dejaron de salir. Pensé que era normal por el clima. Lo que no fue normal fue la llamada que entró a las 18:42. El número no tenía nombre. Solo aparecía como sin identificación. Contesté pensando que podía ser algún vecino. Lo único que escuché fue respiración. Lenta. Muy cerca del micrófono. Dije hola varias veces, pero nadie respondió. Justo cuando iba a colgar, escuché un golpe seco, como si algo hubiera caído sobre madera. Luego la llamada se cortó. Intenté ignorarlo, pero una sensación incómoda empezó a instalarse en el pecho. Como cuando sabes que algo no encaja, aunque no puedas explicarlo. Afuera, la nieve seguía cayendo con fuerza. El camino que llevaba a la carretera principal ya no se veía. Todo era blanco. Mi madre estaba dormida. No quise despertarla. Me preparé un café y me senté cerca de la ventana del living. Desde ahí se veía el campo abierto, una extensión blanca interrumpida solo por algunos árboles oscuros. El viento movía la nieve levantada del suelo, creando sombras que parecían moverse solas. Fue entonces cuando vi la primera huella. Estaba justo frente a la casa. Una marca profunda en la nieve recién caída. No era de animal. Era claramente una bota. Me acerqué al vidrio, apoyando la frente para ver mejor. Había otra huella más atrás. Y otra. Un rastro que venía desde el campo y terminaba justo frente a nuestra puerta. Pero lo que ocurrió después fue aún peor. No había huellas de regreso. Abrí un poco la puerta, lo suficiente para que entrara aire helado. El frío fue inmediato, cortante. Alumbré con la linterna del celular hacia el suelo. Las huellas estaban allí, grandes, hundidas, como si quien las dejó llevara mucho peso encima. Avanzaban en línea recta hacia la casa y simplemente se detenían. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Escuché entonces un sonido detrás de mí, muy suave, como un roce. Giré de inmediato, apuntando la linterna hacia el interior. Nada. La casa estaba en silencio. Mi madre seguía durmiendo. Cerré la puerta con cuidado, trancándola. A las 19:13 llegó el primer mensaje. No apareció como SMS. Era una nota de voz enviada desde un número desconocido. Dudé unos segundos antes de reproducirla. Cuando lo hice, el sonido del viento llenó el altavoz. El mismo viento que estaba afuera. Luego, una voz masculina susurró algo que me heló la sangre. Dijo mi nombre. La grabación duraba solo 4 segundos. No había más palabras. Revisé el número. No figuraba en mis contactos. Intenté responder, pero el mensaje nunca se envió. Creían que era el viento, hasta que escuché pasos sobre el techo. El sonido era lento, pesado. Como si alguien caminara con cuidado para no resbalar. Cada paso producía un crujido sordo. Me quedé inmóvil, sosteniendo el teléfono con tanta fuerza que me dolían los dedos. El techo era bajo. No tenía sentido. Nadie podía estar ahí arriba con esa tormenta. Los pasos se detuvieron justo encima del living. Luego escuché algo deslizarse. Algo cayó por la chimenea. El golpe fue seco, seguido de un ruido metálico contra el suelo. Salté hacia atrás, con el corazón desbocado. La chimenea estaba apagada, cubierta por una rejilla. Me acerqué con cuidado, apuntando la linterna.
Era un objeto largo, oscuro, parcialmente cubierto de hollín. Un cuchillo de caza. Aún estaba tibio. En ese momento, el teléfono vibró otra vez. Otra nota de voz. Esta vez, más larga. La reproduje sin pensar. La voz sonaba más cerca, más clara. Como si estuviera dentro de la casa. Sabemos que lo viste. Sentí náuseas. Corrí hacia la habitación de mi madre para despertarla, pero la puerta estaba cerrada. Giré el picaporte. No se movía. Golpeé. Grité su nombre. No hubo respuesta. El sonido de algo arrastrándose vino desde el pasillo. Retrocedí lentamente, hasta que mi espalda chocó contra la pared. La linterna iluminó el suelo. Allí, sobre las baldosas, vi agua. Pequeños charcos que avanzaban desde la entrada. Agua mezclada con nieve derretida. Y huellas. Huellas mojadas, avanzando hacia el interior. El teléfono cayó de mis manos cuando escuché mi propia voz llamándome desde la cocina. ¿Estás ahí? Era exactamente mi tono. Mi forma de hablar. Pero yo no había dicho nada. La voz repitió mi nombre una vez más despacio. Más cerca. Entonces, alguien golpeó la puerta principal desde afuera. 3 golpes fuertes. Lentos. Como si supiera que no iba a abrir. El silencio que siguió fue insoportable. Mi respiración era lo único que escuchaba. El frío parecía filtrarse por las paredes. Afuera, el viento había cesado de golpe. Todo estaba quieto. Demasiado quieto. El teléfono vibró una última vez antes de apagarse. Y en la pantalla apareció un mensaje que nunca olvidaré. Ahora sí podemos entrar. No tuve tiempo de reaccionar. La puerta del living comenzó a crujir, no como cuando alguien intenta forzar una cerradura, sino como si la madera estuviera siendo presionada desde afuera, lentamente, probando su resistencia. Cada crujido hacía vibrar el aire. Me cubrí la boca para no gritar. Mi madre seguía sin responder. El pasillo parecía más largo de lo normal, como si la casa hubiera cambiado de forma. El primer golpe fuerte hizo caer un cuadro de la pared. El segundo apagó la luz. Quedé en completa oscuridad, salvo por el débil resplandor azulado que entraba por la ventana, reflejado en la nieve. Me moví a tientas, tratando de no hacer ruido. El suelo estaba frío y húmedo bajo mis pies. Las huellas seguían avanzando, ahora más profundas, como si quien caminara estuviera cada vez más pesado. Escuché entonces una respiración distinta a la mía. No venía de un solo lugar. Venía de varios puntos al mismo tiempo. Creían que era una sola persona, hasta que conté más de un par de pasos. El sonido de botas rodeaba la casa. Algunas se detenían, otras seguían moviéndose. Una pasó justo frente a la ventana, proyectando una sombra alargada contra la pared. La sombra no tenía proporciones normales. Los brazos parecían demasiado largos. La cabeza se inclinaba en un ángulo antinatural. Mi teléfono volvió a encenderse solo. La pantalla se iluminó mostrando una grabación en curso. El temporizador avanzaba. Yo no había presionado nada. En el audio se escuchaba claramente mi respiración, amplificada, como si el micrófono estuviera pegado a mi pecho. Entonces, otra voz se mezcló. No te muevas. Era un susurro grave, justo detrás de mí. Giré con desesperación, pero no vi a nadie. Sin embargo, el aire estaba más frío ahí. Un frío distinto, húmedo, que me quemaba la piel. Sentí un leve roce en el brazo, como dedos mojados deslizándose lentamente. Corrí. No pensé. No miré atrás. Avancé por el pasillo hasta chocar contra la puerta de la habitación de mi madre. Golpeé con todas mis fuerzas. Grité. El sonido de algo corriendo detrás de mí hizo que el corazón me explotara en el pecho. La puerta se abrió de golpe. Caí al suelo, jadeando. Mi madre estaba sentada en la cama, con los ojos abiertos, completamente despierta. Pero su expresión no era de sorpresa. Era de terror puro. No mires atrás, me dijo, temblando. El ruido se detuvo. El silencio volvió a caer, espeso, opresivo. Sentía que algo estaba parado en el umbral, observándonos. Mi madre apretó mi brazo con una fuerza que no sabía que tenía. «Están esperando», susurró. «Siempre esperan». Le pregunté qué quería decir, pero no respondió.
Su mirada estaba fija en la puerta, en la oscuridad del pasillo. El aire se movió, como si alguien respirara lentamente allí afuera. Pasaron minutos. O tal vez horas. Perdí la noción del tiempo. De repente, escuchamos un golpe seco, pero no en la casa. Venía desde abajo. Desde el suelo. La nieve. Algo estaba cavando. El sonido era amortiguado, rítmico. Cada golpe hacía vibrar el piso. La cama temblaba. Mi madre comenzó a llorar en silencio. El sonido se acercaba, cada vez más fuerte, más claro. Entonces, el piso del living cedió con un estruendo. Un aliento helado recorrió la casa, acompañado de un olor metálico, húmedo. Escuché voces otra vez. Muchas. Murmurando palabras que no entendía, repitiendo mi nombre una y otra vez, como si lo saborearan. El teléfono volvió a vibrar en mi bolsillo. Lo saqué con manos temblorosas. La grabación seguía en curso. El temporizador marcaba más de 2 horas. En la pantalla apareció un mensaje final. Solo queríamos que escucharas. Las voces cesaron de golpe. El silencio fue absoluto. La nieve dejó de caer. Cuando llegaron los rescatistas a la mañana siguiente, encontraron la casa intacta por fuera. No había huellas alrededor. Ninguna. Como si nadie hubiera estado allí. El living, sin embargo, estaba destruido. El suelo colapsado. La chimenea rota. El cuchillo ya no estaba. Mi madre no recordaba nada. Mi teléfono fue hallado enterrado bajo la nieve, a varios metros de la casa. Todavía estaba encendido. La última grabación guardada no tenía imagen, solo audio. Y en ella, se escuchaba claramente mi voz suplicando que me dejaran salir. Nunca encontraron a nadie más. Nunca encontraron a los que dejaron las huellas. Y hasta hoy, nadie puede explicar cómo esas voces sabían exactamente cuándo iba a volver a nevar.